en la penumbra de aquella sala de notaría en el corazón de Madrid, con el olor a papel viejo y traición flotando en el aire, saqué el testamento falsificado y lo quemé delante de sus narices, sonriendo mientras sus rostros se descomponían en máscaras de horror. No fue un acto de justicia, fue el primer sorbo de un veneno que yo mismo había destilado durante años de humillaciones susurradas. Y en ese instante, mientras las llamas devoraban las mentiras que me habían robado todo, supe que la venganza no era un derecho, sino una deuda que el diablo mismo me había cobrado con mi propia alma. Me llamo Elena Vargas, y si alguna vez has sentido que la familia es una jaula dorada con púas en el interior, sabrás de qué hablo. Nací en las afueras de Madrid, en un barrio obrero donde el sol se filtra a través de las persianas sucias y las promesas se evaporan como el humo de los cigarrillos de mi padre. Él era un hombre de pocas palabras, un mecánico con manos callosas que olían a aceite y a sueños rotos. Mi madre, en cambio, era el fuego, una costurera con ojos que brillaban como cuchillos, siempre calculando el próximo paso en un tablero invisible de supervivencia. Tenían 3 hijos, mi hermano mayor, Javier, el dorado, el que estudiaba en la universidad privada gracias a becas que mi madre mendigaba con sonrisas falsas, yo, la mediana, la que cargaba con los platos sucios y los secretos familiares, y la pequeña, Lucía, la joya frágil que todos mimábamos como si fuera de porcelana. Desde niña, supe que el amor en mi casa no era incondicional. Era una transacción. Javier recibía los elogios porque prometía salir adelante, convertirse en abogado y lavar la vergüenza de nuestra sangre humilde. Yo, con mis notas mediocres y mi temperamento que no encajaba en los moldes de su misión, era el error que se toleraba. Elena, no seas tan terca, me decía mi madre mientras me obligaba a limpiar la cocina después de que Javier llegara tarde de sus fiestas. Lucía, con su asma y sus ojos de cachorro, era intocable. Pero yo lo entendía, en una familia como la nuestra, el afecto se medía en utilidades potenciales. Y yo, con mi afición por los libros polvorientos de la biblioteca municipal y mis dibujos ocultos en cuadernos raídos, no generaba dividendos. El día que todo cambió fue un martes de julio, sofocante como el aliento de un moribundo. Mi padre había muerto de un infarto en el taller, solo, con las manos aún manchadas de grasa. Lo encontramos allí, desplomado sobre el capó de un viejo Seat, como si el corazón le hubiera fallado en el peor momento posible. El funeral fue un ritual vacío, vecinos murmurando condolencias que olían a lástima. Y mi familia, rota pero ya calculando. Mi madre, con el rostro endurecido por el duelo fingido, nos reunió esa misma noche en la cocina estrecha de nuestra casa en Vallecas. Javier, recién graduado, fumaba un puro barato como si fuera un hombre de mundo. Lucía sollozaba en silencio, aferrada a un pañuelo. Y yo, sentada en la esquina, sentía el peso de la ausencia como una losa. Tenemos que hablar del dinero, dijo mi madre, su voz un látigo seco. El taller de mi padre no era una fortuna, pero sumaba deudas pagadas, un pequeño fondo de pensiones y la propiedad del local, valorada en unos 200.000 euros en el mercado inmobiliario de Madrid. Javier se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con esa codicia que siempre había acechado bajo su encanto. Mamá, yo puedo gestionarlo. Con mi título, puedo vender el taller e invertir en algo sólido. Lucía necesita cuidados médicos. ¿Y Elena? Bueno, ella siempre ha sido independiente. Independiente. La palabra me golpeó como un bofetón. ¿Independiente? Yo había dejado la escuela a los 16 para trabajar en una fábrica de confección, cosiendo hasta que los dedos sangraban, para que Javier pudiera pagar sus matrículas. Había sido yo quien vendía mis dibujos en la calle los fines de semana para cubrir las facturas médicas de Lucía. Pero allí estaba,
Independiente. Como si mi sudor no contara. Mi madre asintió, sus labios apretados en una línea de aprobación. Sí, Javier tiene razón. Elena, tú siempre has sido fuerte. Puedes arreglártelas. No grité. No rompí platos ni derramé lágrimas. Solo me levanté, salí a la calle y caminé bajo la lluvia que empezaba a caer, como si el cielo llorara por mí. Esa noche, en mi habitación minúscula, juré que un día les mostraría lo que valía. No con palabras, sino con acciones que les arrancaran la piel a tiras. Los meses siguientes fueron un limbo de falsedades. Mi madre organizó la reunión de herencia en una notaría del centro, un lugar con techos altos y abogados de trajes caros que olían a colonia y poder. Me invitaron por cortesía, o eso creí. Llegué puntual, vestida con mi mejor blusa, el corazón latiendo con una esperanza tonta de redención. Javier estaba allí, flanqueado por su novia de entonces, una rubia insulsa llamada Carla que lo miraba como si fuera un dios. Lucía, pálida y frágil, se aferraba a mi madre. El notario, un hombre calvo con gafas de montura dorada, desplegó los papeles con ceremonia. Según el testamento del señor Vargas, la herencia se divide de la siguiente manera: el taller y el fondo principal van a Javier, para su gestión familiar. Lucía recibe una asignación mensual por sus necesidades médicas. Elena. Lamentablemente, no se menciona. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier me miró con una sonrisa de lástima fingida. Hermana, ya sabes cómo era papá. Quería lo mejor para todos. Mi madre evitó mis ojos, sus dedos retorciendo el dobladillo de su falda. Lucía murmuró algo sobre lo siento, pero su voz se perdió en el vacío. Sentí la sangre subir a mis oídos, un rugido que ahogaba todo. ¿No se menciona? Mi padre, el hombre que me había enseñado a cambiar un carburador con manos temblorosas, que me había dicho en su lecho de muerte: tú eres la fuerte, Elena, la que mantendrá el fuego. ¿Me había borrado? Salí de allí tambaleándome, el mundo borroso por las lágrimas que me negaba a derramar. Pero en mi bolso, guardado como un secreto sucio, estaba el verdadero testamento. El que mi padre me había entregado en privado, semanas antes de morir, con su firma garabateada y un sobre lacrado. Para cuando llegue el momento, hija. No dejes que te roben lo tuyo. Era mi poder legal, mi arma oculta. Y en ese momento, mientras el metro me llevaba de vuelta a la oscuridad de Vallecas, el odio se enraizó en mí como una enredadera venenosa. No era solo dinero, era dignidad. Era la promesa de un padre traicionada por los que debían amarme. Esa noche, no dormí. Dibujé planes en mi cuaderno, líneas que se entrecruzaban como venas expuestas. Javier prosperaría con el taller vendido, compraría un piso en Chamberí y se casaría con Carla, olvidándome como un mal sueño. Mi madre usaría el dinero para sus caprichos tardíos, viajes a la Costa del Sol que nunca compartió conmigo. Lucía, la inocente, se beneficiaría sin saber el costo. Pero yo los vería caer. Uno por uno. La venganza no sería rápida, sería un veneno lento, administrado con precisión quirúrgica. Empecé por lo pequeño, una llamada anónima al banco de Javier, insinuando irregularidades en sus finanzas post-graduación. Nada grave, solo suficiente para que sudara un poco. Madrid, con sus avenidas anchas y sus sombras profundas, se convirtió en mi tablero de ajedrez. Trabajaba de día en una galería de arte menor, restaurando cuadros de artistas olvidados, una ironía que me hacía reír amargamente. Por las noches, investigaba. Descubrí que Javier había falsificado documentos para inflar su currículum, que mi madre había desviado fondos de la pensión de mi padre para pagar deudas de juego ocultas. Lucía, la pobre Lucía,
Sabía menos de lo que imaginaba, pero su silencio era complicidad. El twist vendría después, cuando menos lo esperaran. Pasaron 6 meses antes de mi primer golpe real. Javier anunció su compromiso en una cena familiar que me invitaron por obligación. La casa de mi madre, ahora remodelada con toques burgueses, olía a rosas falsas y ambición. Elena, ven, sé la madrina, me dijo él, con esa sonrisa que ocultaba colmillos. Acepté, y en la boda, 3 meses después, llevé un regalo envuelto en papel negro, un álbum de fotos. No eran recuerdos tiernos. Eran pruebas. Copias de correos electrónicos donde Javier chantajeaba a un profesor para su título. Facturas de mi madre por casinos en Marbella. Y una carta de Lucía a un novio, admitiendo que odiaba la sombra de Elena porque yo siempre había sido la que lo hacía todo mal. Los lancé sobre la mesa del banquete, en medio de los brindis. El caos fue exquisito, platos volando, gritos ahogando la música flamenca, Javier palideciendo como un cadáver. Esto es mentira, rugió, pero sus ojos traicionaban el pánico. Mi madre se desmayó dramáticamente. Lucía lloró hasta hiperventilar. Y yo, de pie en el centro, sentí por primera vez el sabor dulce del poder. No era el fin, era el prólogo. Porque el verdadero testamento, el que me nombraba heredera única del taller y el fondo, con cláusulas que desheredaban a traidores probados, aún ardía en mi bolsillo como una brasa. Pero la venganza, como el amor, ciega. No vi cómo Javier me observaba desde la sombra, planeando su contraataque. Ni cómo Lucía, en su fragilidad, guardaba un secreto que lo cambiaría todo. Los días después de la boda fueron un torbellino de acusaciones y portazos. Madrid, esa bestia indiferente, siguió su ritmo, el tráfico en la Gran Vía rugiendo como un león herido. Los turistas devorando paella en plazas soleadas mientras mi mundo se desmoronaba en espirales de odio. Javier me llamó esa misma noche. Su voz un siseo al teléfono, Elena. ¿Qué demonios has hecho? ¿Quieres destruirnos a todos? Reí. Un sonido hueco que me sorprendió incluso a mí. ¿Destruir? Hermano. Solo estoy equilibrando la balanza. Tú empezaste. Colgué y bloqueé su número, pero el daño ya estaba hecho. Al día siguiente, el escándalo se filtró a la familia extendida. Tíos de Toledo que murmuraban sobre la loca de Elena. Primos que me enviaban mensajes de WhatsApp con emojis de cuchillos. Mi madre, recuperada de su desmayo teatral, me confrontó en la puerta de su casa, con el rostro surcado por arrugas que el dinero no había borrado. Eres un monstruo, escupió, sus ojos inyectados en sangre. Tu padre estaría avergonzado. Le devolví la mirada, fría como el acero de un bisturí. Papá me dio todo. Mamá. Tú y Javier se lo robaron. Y Lucía. Ella lo sabía. Ah, Lucía. Mi hermana pequeña, la que siempre había sido el centro inocente de nuestras tormentas. Tenía 22 años ahora, estudiando enfermería en la Complutense, con su cabello castaño recogido en una coleta perpetua y esa tos seca que la perseguía desde la infancia. La encontré esperándome fuera de mi apartamento en Malasaña, un barrio bohemio que contrastaba con mi vida austera. Llevaba un abrigo demasiado grande para su figura delgada, y sus ojos, rojos de llorar, me partieron algo dentro que no sabía que aún existía. Elena, por favor, hablemos, suplicó, temblando bajo la llovizna otoñal. La dejé entrar, no por piedad, sino por curiosidad. Mi piso era un caos organizado, lienzos a medio pintar contra las paredes, tazas de café frío en la mesa, y en el centro, el testamento de mi padre, desplegado como un mapa del tesoro. Nos sentamos en el sofá raído, y ella habló primero, su voz un hilo frágil. No quería que pasara así. Javier me dijo que el testamento era claro,
Que papá te había dejado poco porque eras problemática. Yo creí en él. Siempre lo he hecho. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Y por un instante, vi a la niña que compartíamos camas en las noches de tormenta, susurrando secretos sobre princesas y dragones. Pero el odio es un velo que distorsiona. Problemática. Repetí. La palabra amarga en mi lengua. Por defenderte a ti. Por trabajar hasta sangrar por esta familia. ¿Sabías de las deudas de mamá? De cómo Javier falsificó papeles para vender el taller antes de que papá muriera. Ella negó con la cabeza, pero sus ojos vacilaron, y supe que mentía. O al menos, que sospechaba. La confronté con la carta del álbum, esa en que confesaba odiar mi sombra. Lucía se derrumbó entonces, sollozos que sacudían su cuerpo como convulsiones. Lo dije en un momento de rabia. Tú siempre fuiste la fuerte, Elena. Yo solo quería ser normal. No como tú, con tu fuego que quema todo. Sus palabras me golpearon más duro que cualquier puñetazo. ¿Fuerte? ¿Era eso una maldición o un don? La abracé. Un gesto mecánico. Y en ese abrazo sentí el primer atisbo de duda. ¿Y si la venganza me convertía en el monstruo que ellos eran? Pero lo aparté. Como se aparta una mosca molesta. Lucía se fue prometiendo mediar. Pero yo ya había puesto en marcha el siguiente paso. Un abogado discreto, pagado con mis ahorros de la galería, que presentó una demanda por falsificación de testamento. El juzgado de Madrid, con su burocracia lenta como melaza, citaría a la familia en semanas. Tiempo suficiente para que el pánico fermentara. Mientras tanto, Javier contraatacó. Una semana después, recibí una notificación. Despido de la galería. Razones administrativas. Decía la carta, pero supe que era él. Había usado sus contactos de la universidad para difamarme, susurrando a mi jefe sobre inestabilidad emocional. Me quedé sin trabajo, con el alquiler presionando como una garra. Pero en lugar de hundirme, me reinventé. Empecé a vender mis pinturas en mercados callejeros de El Rastro. Retratos oscuros de familias rotas que atraían a turistas morbosos y locals con almas heridas. Una de ellas, una mujer llamada Rosa, dueña de una pequeña editorial en Lavapiés, vio potencial en mi rabia contenida. Tienes voz, Elena. Escribe lo que pintas. Haz que duela. Acepté el encargo, un libro corto sobre traiciones familiares. ¿Anónimo al principio? Lo escribí en noches febriles, las palabras fluyendo como sangre de una herida abierta. La sangre no se lava con dinero. Lo titulé, y cuando Rosa lo publicó en una tirada modesta, se vendió como pan caliente en las librerías independientes. Críticas mixtas, algunos lo llamaban crudo y necesario, otros vengativo y destructivo. Javier lo leyó, por supuesto. Me lo dijo en un mensaje borrado rápidamente. Esto es guerra, hermana. Prepárate. La guerra escaló cuando el notario original fue arrestado por complicidad en la falsificación. Mi abogado había presentado pruebas irrefutables, firmas digitales manipuladas, testigos comprados con sobornos menores. Mi madre llamó histérica, nos vas a matar a todos. Elena, ¿qué quieres? La ruina total. Le respondí con calma Gleish, quiero justicia. Mamá. Lo que papá quiso. Pero en el fondo, sabía que era más. Era catarsis. Era el exorcismo de un dolor que me carcomía los huesos. Lucía se distanció. Su silencio un muro más alto que el de Javier. La vi una vez más, en una cafetería de Sol, pidiéndome que retirara la demanda. ¿Por la familia?, suplicó. Rechacé, y en su mirada vi el primer destello de resentimiento. No sabía entonces que ella guardaba el secreto más oscuro, una grabación de mi padre, en su lecho de muerte, confesando un pecado que lo cambiaba todo. Un pecado que me hacía no solo heredera, sino villana involuntaria.
El clímax se acercaba. La audiencia judicial estaba programada para finales de noviembre, bajo un cielo de Madrid plomizo y cargado de promesas de tormenta. Yo me preparaba, afilando mi espada invisible, ignorante de que el twist me golpearía como un rayo. La sala del juzgado en los juzgados de Plaza de Castilla era un mausoleo de mármol frío y ecos amortiguados, donde las verdades se pesaban como oro en una balanza oxidada. Entré flanqueada por mi abogado, un hombre seco llamado Morales con corbatas pasadas de moda y una tenacidad que admiraba. Frente a mí, mi familia, Javier, erguido en su traje de pinzas, con Carla a su lado como un trofeo nervioso, mi madre, demacrada, aferrada a un rosario que nunca usaba, Lucía, ausente, excusada por problemas de salud. Su vacío me inquietó, pero lo atribuí al miedo. El juez, una mujer de 50 con gafas de cara y voz de acero, abrió la sesión con formalidad. Caso de falsificación testamentaria en la herencia de Antonio Vargas. Morales presentó las pruebas, el testamento original, autenticado por un perito caligráfico, transferencias bancarias que mostraban cómo Javier había pagado al notario por la alteración y mails interceptados donde mi madre aprobaba el plan. La sala se llenó de un silencio opresivo, roto solo por el tecleo del secretario. Javier se levantó para su defensa, su voz temblando ligeramente bajo la máscara de indignación. Esto es una calumnia orquestada por mi hermana, una mujer desequilibrada por el duelo. Mi padre quería proteger a la familia, no enriquecer a una resentida. Sus palabras me quemaron, pero mantuve la compostura, mis manos quietas sobre el regazo. Mi madre testificó después, lágrimas calculadas rodando por sus mejillas. Elena siempre ha sido difícil. Antonio la quería, pero sabía que no podía confiar en ella con el dinero. Ella lo odiaba por no ser más. Odiarlo. La mentira me revolvió el estómago. Recordé las noches en que mi padre me contaba historias de su juventud en Andalucía, de olivos retorcidos y amores perdidos, sus manos ásperas cubriendo las mías. Tú eres mi legado, Elena. No el dinero, sino el fuego. Pero el juez pidió el testamento original, y Morales lo desplegó con reverencia. En él, mi nombre destacaba, heredera principal, con cláusulas que desheredaban a quien traicionara la confianza familiar. La lectura fue un veredicto silencioso, vi a Javier palidecer, a mi madre hundirse en su asiento. Entonces llegó el contraataque. El abogado de Javier, un tiburón de despacho en Salamanca con acento aristocrático, presentó una grabación. Grabación de Antonio Vargas, fechada 2 semanas antes de su muerte. La voz de mi padre llenó la sala. Ronca y entrecortada, Elena. Hija, hay algo que debes saber. El taller no es solo mío. Hace años, en un mal momento, tomé un préstamo de un socio. Un hombre peligroso. Lo cubrí con dinero de la familia, de la pensión de tu madre. Si sale a la luz, nos arruinará a todos. Por eso, en el testamento, te dejo a ti la carga, arregla esto, o destrúyenos. El mundo se detuvo. El juez pausó la cinta, pero el eco resonó en mi cráneo. Mi padre, el hombre íntegro que idolatraba, ¿había mentido? ¿Había robado? ¿Endeudado a la familia por un vicio oculto? Miré a Javier, cuya sonrisa era ahora una mueca triunfal. Él lo sabía. Lo había sabido todo el tiempo. La falsificación no era solo codicia, era protección contra el escándalo que mi demanda desenterraría. Mi madre sollozó de verdad esta vez, cubriéndose el rostro. Antonio. ¿Por qué no me dijiste? Salí del juzgado en un tren. El fallo suspendido por más investigaciones. Morales me palmeó el hombro, aún podemos ganar. Pero esto complica. No respondí. Caminé por las calles de Madrid, el viento cortante de diciembre azotando mi rostro. Y el odio se transformó.
Ya no era solo contra ellos, era contra el fantasma de mi padre, contra la ilusión que había construido mi vida. Llamé a Lucía, pero su teléfono estaba apagado. En su lugar, encontré una carta en mi buzón, escrita con su letra temblorosa: Elena. Lo siento. La grabación es solo el principio. Papá tenía más secretos. Y yo. Yo los guardé por él. Perdóname. O mátame. No sé qué es peor. La carta incluía una dirección, un bar cutre en La Latina. Fui esa noche, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Lucía estaba allí, acurrucada en una esquina, con un vaso de vino intacto frente a ella. Siéntate, murmuró. Le obedecí. Y entonces lo soltó, el twist que lo cambió todo. Papá no solo robó dinero. Tuvo una aventura. Con la madre de Javier. No, espera. Javier no es tu hermano de sangre. Es hijo de ese socio peligroso, el que prestó el dinero. Papá lo supo tarde. Y por eso falsificó el testamento original para protegerte a ti. La verdadera hija de la mafia que vendría a cobrar. El suelo se abrió bajo mis pies. Javier, el dorado, el traidor, era un bastardo de deudas y secretos. Mi padre había muerto cubriéndolo. ¿Y mi madre? ¿Lo sabía? Lucía asintió, lágrimas cayendo en su vino. Ella lo descubrió después del nacimiento. Por eso nos favoreció a Javier y a mí. Tú eras la amenaza, la que podía desenterrar la verdad. El bar giró a mi alrededor. Risas ajenas como burlas. Salí corriendo. El aire nocturno un bálsamo insuficiente. Esa revelación me dolió más que cualquier traición. La venganza, que había sido mi brújula, ahora apuntaba al vacío. Destruir a Javier era justicia. ¿O solo perpetuar el ciclo de sangre? Llamé a Morales esa medianoche, retira la demanda. Pero era tarde. El socio de mi padre, un hombre llamado Ruiz con tatuajes de rosas espinosas y ojos de serpiente, ya había oído del escándalo. Me encontró en mi piso 2 días después. 2 matones a su lado. La hija de Antonio. Me debes 200.000. Más intereses. O pagas, o tu familia sangra. El terror fue puro. Un nudo en la garganta. Pero en ese miedo nació una resolución nueva. No huiría. Usaría el verdadero testamento. No para herencia, sino para chantaje. Ruiz se iría con las manos vacías. Y mi familia pagaría con verdades que los destrozarían. El clímax no sería en un juzgado, sino en las sombras de Madrid, donde la ley no llega. Ruiz era un relicto de la España postfranquista, un prestamista con raíces en los bajos fondos de Barcelona que había emigrado a Madrid en los 80, trayendo consigo un código de honor torcido como las callejuelas de Elborn. Su oficina improvisada estaba en un sótano de Usera, un barrio chino de neones parpadeantes y olores a especias y desesperación. Me llevó allí a punta de pistola, sus matones flanqueándome como sombras mudas. Siéntate, niña, gruñó, su acento catalán raspando como grava. Encendió un puro, el humo quelín alrededor de su rostro curtido, marcado por cicatrices que contaban historias peores que la mía. Tu padre me debía desde el 2008. Un préstamo para el taller, para expandirse. Pero Antonio era un soñador, no un hombre de negocios. Lo cubrió con pensiones, con ahorros familiares. Cuando murió, tu hermano Javier vino a mí, prometiendo pagar con la venta del local. Pero tú, con tu demanda, lo has jodido todo. Los bancos hurgan, los acreedores llaman. Quiero mi dinero, o nombres. Nombres. La amenaza era clara, mi familia, expuesta como carnada. Le conté lo del testamento, mi voz temblando pero firme. Puedo dártelo. Deshereda a Javier. Te nombra a ti como beneficiario colateral. Véndelo. Cobra lo que sea. Ruiz rió.
Un sonido gutural que erizó mi piel. Astuta, como tu viejo. Pero no basta. Quiero garantías. Trae a Javier aquí. Que firme una confesión, él es mi deudor ahora, por ser hijo del socio. El twist de Lucía ardía en mi mente. ¿Le diría la verdad o usaría el secreto como arma? Salí de allí con un plazo, 3 días. El metro de vuelta fue un borrón de rostros anónimos. Mi mente un torbellino. Javier no era sangre mía, pero había crecido como hermano. Robado mi herencia con mentiras. ¿Merecía la ruina? Llamé a Lucía primero. Su voz un susurro al teléfono, Elena. ¿Estás bien? Oí del juicio. La interrumpí, ven a mi piso. Ahora. Llegó pálida, con ojeras que la envejecían. Le conté todo, Ruiz, la deuda, el plan. Sus ojos se abrieron como platos. Javier no sabe que no es hijo de papá. Mamá lo ocultó para protegerlo. Si Ruiz lo descubre, lo matará. El dilema me desgarró. Proteger a Javier significaba perdonar, destruirlo, liberar el veneno. Decidí una tercera vía, la verdad parcial. Llamé a Javier esa noche, fingiendo arrepentimiento. Hermano, comí un error. Reúnete conmigo en el retiro. Mañana al amanecer. Solo nosotros. Aceptó, su voz cargada de desconfianza. El parque del retiro al alba era un oasis etéreo. Niebla envolviendo los cipreses y el lago espejo de cielos grises. Lo esperé en un banco junto a la estatua del ángel caído, irónico guardián de mi alma en llamas. Llegó puntual. Ojeras profundas. El traje arrugado. Habla, Elena. ¿Qué quieres ahora? Me levanté, el aire frío mordiendo mi piel. La verdad. Papá te quería, Javier. Pero no eras su sangre. Eres hijo de Ruiz, el prestamista. Mamá lo supo, y por eso te favoreció, para mantener el secreto. Su rostro se congeló. Luego se quebró en una risa histérica. ¿Qué mierda es esto? Otro de tus trucos. Saqué la grabación de Lucía. La reproduje en mi teléfono. La voz de mi hermana, confesando todo, fue el martillo que lo rompió. Cayó de rodillas, sollozos ahogados por el viento. No. No puede ser. Yo falsifiqué el testamento para protegernos, para pagar a ese cabrón sin que supieras. Pensé que eras tú la que nos destruiría. Protegernos. La ironía me amargó la boca. Javier, el ambicioso, había actuado por miedo, no solo por codicia. Pero el daño estaba hecho. Ven conmigo a ver a Ruiz. Firma la confesión. Y acabamos esto. O te dejo solo con los lobos. Aceptó, roto, y fuimos juntos al sótano de Usera. Ruiz nos recibió con una sonrisa lobuna, el puro mordido entre dientes. Javier firmó, temblando, admitiendo la deuda como heredero legítimo. Pero en el último segundo, Ruiz miró a Javier con ojos entrecerrados. ¿Hijo? ¿De quién? El secreto se filtró en mi pánico, de nadie. Solo familia. Demasiado tarde. Ruiz conectó puntos, su rostro endureciéndose. Antonio. El cabrón me robó más que dinero. Me robó una vida. Sacó una foto vieja, él, joven, con una mujer sonriente. La madre de Javier. El caos estalló. Ruiz rugió. Matones avanzando. Javier gritó. Yo empujé una mesa para bloquear. Huimos en una carrera desesperada por las calles de Usera. Disparos silbando como avispas furiosas. Nos refugiamos en un callejón, jadeantes. Y por primera vez, Javier me abrazó. Gracias, Elena, por salvarme. Pero la salvación era ilusoria. Mi madre, alertada por Lucía, nos esperaba en mi piso, histérica. Lo has arruinado todo, Ruiz vendrá por nosotros. La confronté. ¿Sabías de la aventura?
de Javier. Asintió. Lágrimas reales. Lo amaba. Elena. A Antonio. A su hijo ilegítimo. Por eso te dejé fuera. Eras la verdad que lo destruiría. El odio se disolvió en una pena vasta, como el Tajo en invierno. Llamamos a la policía esa noche, denunciando a Ruiz por extorsión. Pero las consecuencias fueron una cadena. Javier perdió su trabajo. Marcado como deudor, mi madre sufrió un colapso nervioso, internada en un hospital de La Paz. Yo, en el ojo del huracán, escribí el final de mi libro, exponiendo todo sin nombres. Se convirtió en bestseller, pero el éxito era cenizas. Lucía me visitó en el hospital donde cuidaban a mamá, su mano en la mía. Somos lo que queda, Elena. Podemos perdonar. No respondí. El perdón era un lujo que la venganza me había robado. Las semanas siguientes fueron un purgatorio de interrogatorios y titulares. La prensa de Madrid, esa hidra sensacionalista, devoró la historia. Familia Vargas, deudas, secretos y balas en Usera. Fotos granuladas de nosotros saliendo del juzgado. Javier con el rostro oculto. Yo mirando fijo a la cámara como una medusa moderna. Ruiz fue arrestado esa misma noche. Su red de prestamistas desmantelada en una redada que hizo titulares en El País. Pero la victoria era pírrica. El taller se subastó para pagar deudas. El fondo se evaporó en juicios. Y nuestra familia, esa frágil constelación, se dispersó como estrellas fugaces. Javier se mudó a Barcelona, a casa de un primo lejano, trabajando en un bufete menor como paralegal. Su ambición rota como un juguete descartado. Carla lo dejó con un email cortante, no firmo por escándalos. Me escribió una vez, una carta manuscrita que olía a tinta y arrepentimiento. Elena, fuiste la hermana que merecía. Ojalá hubiéramos sido mejores. Cuida de Lucía. La quemé en el fregadero, las llamas danzando como demonios burlones. No por odio residual, sino porque el perdón empezaba a filtrarse, lento como una gota en una cueva. Mi madre salió del hospital cambiada, un espectro de la mujer calculadora que había sido. Vivía conmigo ahora, en mi piso de Malasaña ampliado con royalties del libro. Cosía paellas silenciosas, sus manos temblorosas derramando arroz como lágrimas. Hablábamos poco al principio, meteorología, el precio de la leche, el tráfico en la M30. Pero una noche, bajo la luz amarilla de la lámpara, se quebró. Te robé tu infancia, Elena. Por miedo. Por amor torcido a un hombre que no era mío del todo. Le tomé la mano, huesuda y fría. Yo te robé la paz, mamá. Por justicia torcida. No era absolución completa, pero era un puente. Lucía fue el ancla. Terminó su carrera en enfermería y se mudó cerca, en un apartamento modesto de Chueca. Trabajaba en urgencias del Gregorio Marañón, salvando vidas que la mía había puesto en peligro. Nos reuníamos los domingos en un parque, con cafés y croissants, hablando de todo menos del pasado. Pero el pasado acechaba pesadillas donde oía disparos, o veía el rostro de Ruiz en sombras. Una vez, me confesó, Elena, guardé la grabación por papá, pero también por mí. Temía que supieras la verdad y me odiaras más. La abracé entonces, de verdad, y susurré, el odio era mío, no tuyo. El libro me abrió puertas inesperadas. Invitaciones a ferias literarias en Sevilla. Entrevistas en RNE donde mi voz, ronca de emociones contenidas, resonaba en ondas hertzianas. Pero el éxito traía sus propios demonios, lectores que me veían como heroína vengadora, otros como villana despiadada. Una noche, en una lectura en la casa del lector, una mujer mayor se acercó, tu historia es la mía. Mi hijo me traicionó por una herencia. ¿Valió la pena? Dudé. El micrófono aún caliente en mi mano. Al principio, sí. Ahora. Es supervivencia.
La sociedad, ese juez invisible, también cobraba su peaje. Amigos de la infancia me evitaban en las calles de Vallecas. Susurros de la que destruyó a su familia. Intenté citas. Un terapeuta recomendado por Lucía. Pero el trauma era una armadura que no cedía. Soñaba con mi padre. No como santo, sino como hombre fallido, amoroso, asustado. Hija, la sangre une, pero no ata. Decía en sueños. Despertaba sudando. El corazón un puño. Entonces vino el segundo twist. Sutil como una grieta en una presa. Una carta de Javier. No de arrepentimiento, sino de advertencia. Ruiz soltó algo antes de la cárcel, hay más dinero. Papá invirtió el préstamo en arte robado. Cuadros escondidos en el taller antes de venderlo. Si los encontramos, pagamos todo y sobra. Arte robado. Mis dibujos de infancia, los que mi padre guardaba en el ático del taller, cobraban sentido. Había sido marchante en secreto, traficando piezas de la guerra civil para sobrevivir. Fui a la subasta del taller. Ahora un solar vacío en las afueras. Bajo las ruinas, con permiso judicial, excavamos un lienzo enrollado. Un Picasso menor, valorado en millones. No por codicia. Lo doné al Prado. Anónimo. El gesto limpió algo en mí. Un bálsamo para el alma ennegrecida. Javier lo supo. Y en una llamada tensa, dijo, gracias. Por no romperlo todo. Colgué con una sonrisa amarga. La venganza había sido mi fuego, pero ahora ardía controlado. Madrid sanaba conmigo, caminatas por el Manzanares al atardecer, donde el agua reflejaba puentes como venas curadas. Mi madre sonreía de vez en cuando. Lucía planeaba su boda con un médico amable. Yo escribía un nuevo libro, no de rabia, sino de redención. Pero en las noches quietas, tocaba el testamento guardado, recordatorio de que las deudas se pagan, pero las lecciones perduran. Un año después, la familia Vargas era un mosaico reconstruido con grietas visibles, pero resistente como el azulejo sevillano. La donación al Prado hizo olas titulares sobre el tesoro oculto de un mecánico. Especulaciones sobre mi padre como antihéroe cultural. El dinero sobrante, limpio tras impuestos. Lo dividí, una parte para deudas pendientes, otra para un fondo para Lucía, y el resto en una fundación para mujeres traicionadas en herencias. Fuego heredado. Javier regresó a Madrid para la inauguración. Delgado pero erguido, con una novia nueva que lo miraba sin filtros. Has cambiado el juego, Elena, dijo en el brindis, su copa chocando la mía. No era disculpa, pero era paz. Mi madre, rejuvenecida por pastillas y propósitos, se unió a un grupo de viudas en la parroquia local, tejiendo chales y contando historias que ya no ocultaba. La traición es como el flamenco, duele, pero bailas, me dijo una tarde, mientras pelábamos patatas en la cocina. Reí, genuino, y por primera vez, la abracé sin reservas. Lucía se casó en primavera. Una ceremonia sencilla en el jardín botánico, con jazmines trepando arcos blancos. Fui su dama de honor, vestida de azul como el cielo de Madrid en sus mejores días. Javier dio el discurso, torpe pero sincero, a la familia que nos rompió y nos rehizo. Por Elena, la que nos salvó del abismo. Pero la redención no borra cicatrices. En las noches de insomnio, revivía el sótano de Ruiz, el eco de disparos en Usera, la voz de mi padre en la grabación. El terapeuta, un hombre sabio con barba blanca, lo llamaba eco del trauma. La venganza fue tu escudo, Elena. Ahora, suelta el peso. Lo intenté, pintando lienzos vastos de paisajes andaluces que nunca visité, escribiendo cuentos cortos para niños sobre hermanas que construyen castillos en vez de ruinas. Un día de otoño, recibí una visita inesperada a Carla, la ex de Javier, ahora editora en una revista de arte. Leí tu libro.
Quiero publicarte una serie sobre legados familiares. Acepté. No por fama, sino por cerrar círculos. En la entrevista que siguió, confesé, la traición me enseñó que la familia no es sangre, sino elección. Elegí perdonar, no por ellos, sino por mí. Las palabras sonaron verdaderas, y en su eco, sentí libertad. El clímax de mi historia no fue una explosión, sino una implosión quieta. Visité la tumba de mi padre en el cementerio de la Almudena. Lápida simple bajo cipreses centenarios. Coloqué flores silvestres, no rosas cultivadas. Papá, eras hombre, no Dios. Te perdono tus sombras. El viento llevó mis palabras, y por primera vez, dormí sin pesadillas. Madrid, eterna y cruel, me acunó de vuelta. Caminé por sus plazas, donde gitanos tocaban guitarras y vendedores pregonaban castañas asadas. La venganza había sido mi tormenta, pero ahora era calma, con nubes que prometían lluvia purificadora. Escribí el epílogo de mi vida no en páginas, sino en actos, cenas familiares ruidosas, donde Javier contaba chistes malos y Lucía reía hasta toser, viajes con mi madre a Toledo, explorando sinagogas, mudéjares y compartiendo silencios cómodos. La sangre no se lava con dinero, pero se tiñe con tiempo y elección. Yo elegí el rojo del amanecer, no el negro de la noche. Y en esa elección, encontré no solo justicia, sino gracia. La historia de los Vargas no terminó en ruinas, renació en cenizas fértiles. Un testimonio de que incluso las traiciones más profundas pueden germinar perdón. Fin.